Hola, bienvenidos a un video más. Hoy vamos a hacer estos aretitos engarzados con una mota de alambre engarzada, así que acompáñame, están muy fáciles. Hola, ya estamos aquí con los materiales. Lo que vamos a necesitar es este hilo, estas 3 tonalidades para la motita. Vamos a necesitar para esos una tarjetita como esta. También puedes utilizar un cartón. Vamos a necesitar alambre de calibre número 24. Aquí tengo 1 metro, va a ser medio metro para cada motita. Y vamos a necesitar 30 centímetros también de calibre número 24 para la parte del centro del arete. Ese lo vamos a hacer con estas perlitas. Esta es una perla Mallorca de calibre número 10 milímetros. Vamos a necesitar 2. Vamos a necesitar un tramito como este que mide 6 milímetros. Esta es una manguera de cristal. Vienen diferentes tonalidades. Esta es plateada con dorado. Vamos a necesitar 2 tramos de estos de 6 milímetros. Perdón, 6 centímetros. De 6 centímetros. Vamos a necesitar esta bolita de chapa de oro. Esta mide 2.5 milímetros. Y eso es todo. Bueno, para comenzar el video vamos a ir haciendo la motita primero. Vas a necesitar tus hilos, colocarlos todos juntos al mismo tiempo. Vamos a empezar a rodear la tarjeta. Lo vas a rodear del lado largo de la tarjeta. De esta parte, de la parte más larga de la tarjeta. No se tiene que hacer nudo, ni amarrar, ni nada. Lo vas a hacer de esta manera. Aquí se cayeron todos los hilos, no importa. Así le vas a dar 40 vueltas. Listo, aquí yo ya tengo mis 40 vueltas y queda de esta forma. Voy a usar medio metro de alambre. Aquí está. Vamos a utilizar este medio metro de alambre y nos vamos a la mitad de todos los hilos. Aquí lo podemos sacar de la tarjetita. Y aquí le voy a dejar lo de 3 centímetros nada más. Lo juntas lo más que pueda. De aquí vamos a sacar las 2 motitas. Tenemos que reservar este lado con otro alambrito para que no se nos vaya a mover. Entonces lo que voy a hacer es aquí nada más dejarle media vuelta. Esta parte tiene que quedar muy apretada. Haz lo más apretado que puedas. Dar la vuelta así. Yo aquí no le quiero quitar los dedos porque voy a ponerle el otro tramito de hilo. Bueno, aquí le voy a dar la vuelta completa al alambre y ahí lo dejo. Y del otro lado, si te fijas, se amarra muy fácil, se empieza a atar rápido. Voy a usar este otro pedacito de alambre, que es mi otro medio metro de alambre. Igual déjale los 3 centímetros aquí. Como que lo peinaras un poquito, para que no te queden los hilitos aquí afuera. Voy a cerrarlo completamente. Como te digo, lo más apretado que puedas hacerlo. Encájale la uña y velo rodeando, vele dando vuelta. Si te fijas, aquí yo estoy dando la vuelta, pero la estoy dando hacia abajo, nunca hacia arriba. Y la vuelta va debajo de la otra sin que las tapen, sino debajo de la otra, sin encimar. Y aquí le estamos dando vuelta al hilo, no al alambre. Digo, también se está dando vuelta al alambre, pero al que voy a hacer el movimiento, donde voy a hacer el movimiento es en esta parte, en la parte del hilo. Y cada que estoy dando el movimiento, voy a procurar limpiar mis hilos, hacerlos hacia abajo, peinarlos, perdón, hacia abajo. Nos vamos a ir peinando y aquí le voy a dar vueltas hasta que ya casi se me vaya a acabar este medio metro. O si tú lo estás haciendo más chiquito o más grande, sería hasta que ya no se vea esta parte de aquí, este doblez. O puede ser también un poco más, ya eso se los dejo a su elección, la decoración. Entonces aquí yo estoy presionando, si te fijas mi dedo se ve aquí blanquito porque yo sigo presionando. Estos 3 dedos que están de este lado, estos me están ayudando a que el alambre se acomode en cuanto va dando la vuelta. Entonces toda la mano está formando, toda la mano nos está ayudando a formar estas vueltas. Sí la tienes que apretar bien. Yo le calculo que aquí nos faltan unas 3 vueltas más. Mira, está quedando muy bonito. Ándale,
Ándale, mira, ahí yo creo que es suficiente. Voy a sostener con mi dedo gordo aquí, que no se me vaya a deshacer ninguna de esas vueltas. Y subo hacia el poste. Coloco aquí el dedo, pon la uña que quede bien apretadito. Le doy 2 o 3 vueltitas y listo. Este excedente que quedó aquí lo vamos a cortar. Aquí yo ya lo corté y queda este pedacito, que este pedacito no nos puede quedar ahí, hay que aplanarlo. Tratar de direccionarlo hacia donde iba a dar la vuelta, que termine de dar su vuelta completa. Ándale, ahí está perfecto. Y vamos con el otro lado. ¿Te acuerdas que lo habíamos dejado aquí? Estamos acomodando los hilos. Listo, no pasa nada si te queda un hilo afuera y todo. O sea, no pasa nada, se va un hilo. O si la quieres hacer más gruesa y ponerle más hilos, tampoco pasa nada. Está bien. Ok, listo. Aquí ya lo peino hacia abajo. Mira, esto es lo que te comentaba de los hilos. No pasa nada porque a la hora que lo cortemos, pues ahí ya le podemos quitar esos que están bailando de más y todo. Bueno, me voy hacia abajo. Recuerda que siempre todas las vueltas van a ir hacia abajo. Apretadas, más no encimadas. Y recuerda que toda la mano nos está ayudando. Estos de aquí me ayudan a sostenerlo y estos de aquí a empujarlo. Y con la otra mano le voy dando vuelta a los hilos. Espero que si armas estos aretes que van a quedar súper bonitos, me mandes una foto porque me encantaría ver todas tus creaciones. Y te invito a que te suscribas a mi canal. También estamos en redes sociales como Facebook e Instagram como KBB Joyas. Igual vendemos también todos los materiales para hacerlos. Si quieres tomar una clase conmigo presencial, estoy aquí en Cancún, así que podemos acomodarnos y hacer una clase padrísima. Ya que llegué y cubrí todo lo que necesitaba, recuerda, sostén con tu dedo gordo aquí y le vamos a dar la vuelta al poste, apretada, aquí presionamos y este excedente lo voy a cortar. Y este piquito, recuerda que no nos debe de quedar nada, así que trata de completar la vuelta. Ya que nos quedó así, voy a tomar unas tijeras, colocamos las tijeras y estos dos te deben de quedar del mismo tamaño. Entonces los sostengo del palito que les quedó ahí, del poste. Estiro mi tijera lo más que se pueda hacia arriba y aquí voy dando el corte despacito. Mira, ya se está viendo, ya le está dando forma a estas motitas. Ahora las voy a peinar hacia abajo. Las vamos a peinar y estos pelitos que quedan ahí hay que cortarlos al ras. Esta parte es de emparejarlo. Entonces si tú la quisieras un poco más corta, pues aquí le puedes dar el nivel que tú quieras. Aquí como que me faltan unas tijeras más buenas. Ahora voy a peinar esta otra, toda hacia abajo. La sostengo y vamos a emparejar. Normalmente pongo un vasito, una tacita o un topercito pequeñito para que todos estos hilitos se vayan ahí. Te lo recomiendo. Ahorita no lo tenía a la mano, así que no lo puse, pero puedes utilizar un topercito para que todos los pelitos que te quedan no se tiren. Bueno, quedó de esta manera. Ahora voy a utilizar una pinza de mandriles, que es esta, porque como esta argolla va a estar por dentro de esta manguerita, tenemos que colocar una asa que esté más grande que este. Entonces yo voy a utilizar esta de aquí.
Hago hacia conmigo el poste, le posiciono no pegado, sino medio centímetro afuera. Doy la vuelta completa y con este pedacito que me sobra, me quedó muy poquito, pero con este pedacito que sobra, vamos a hacer la prueba de que entre. Si entra. Voy a sostener con la pinza esta vuelta y este pedacito que me queda aquí le voy a completar la vuelta. Este es el que va a ser el cerrado, este de aquí chiquitín. Este alambre es calibre 24, así que es muy blandito, es muy noble para trabajarlo. Digo, esta puntita no puede quedarse ahí, así que tenemos que hacer todo lo posible porque se baje y se incorpore a todas sus vueltas. Lo ideal sería usar una pincita que tenga la punta plana. Bueno, este me queda de esta forma. Voy a hacer la otra igual, vamos a repetir el proceso. Lo aviento hacia conmigo, tomo mi pinza y me voy a colocar no justo donde termina, sino medio centímetro afuera. Doy toda la vuelta y con la mano la completo. Una vez que quedó así, voy a tomar mi otra pinza, la vamos a sostener y como este quedó un poquito más grande, me va a ser más sencillo hacer las vueltas con la mano. Esta vueltita, si no tienes el mandril, pues puedes utilizar cualquier tubito que tengas, algún popote duro de esos de fierro, de metal que ahorita venden, algún otro tipo de mandril, puedes utilizarlo ahí. Bueno, y aquí cerramos completita la vuelta. Quedó aquí un poquitín, pero lo voy a cerrar completo. Listo, ya nos quedaron así. Bueno, ahora lo que sigue, vamos a tomar los 30 centímetros de alambre. Y aquí tengo mis 30 centímetros, estas las vamos a reservar, un momento más las utilizaremos. Vamos a meter aquí la perlita y le vamos a dejar, yo voy a tomar la medida de mis 4 dedos, pero si lo quieres medir, estos son 6 centímetros. A partir de la perla son 6 centímetros. Voy a doblar el lado largo del alambre, rodeando la perla, sin que se doble el poste, eso es muy importante. Voy a darle vuelta al alambre largo que me queda la parte larga. Queda así, pegadito a la perla y damos una vuelta. Aquí le voy a poner la bolita que habíamos visto de chapa de 2.5, todas las que sean suficientes para cubrir la perla, el diámetro de la perla. Ya que tengas suficientes, puedes hacer la prueba. Aquí yo creo que hasta me pasé. Hay que pasar esta vuelta, hay que pasarla por el frente de la media vuelta que se hizo anterior. Por el frente. Mira, justo. Ya que estamos aquí, le voy a dar la vuelta completita. Y no solo le vamos a dar una vuelta, le vamos a dar 3 vueltas. 2, 3 vueltas. Y aquí le voy a colocar los 6 centímetros que tengo de esta manguerita de cristal. Damos la vuelta. Porque este sí tiene que quedar exacto. Entonces la voy a sacar de nuevo y le voy a quitar este medio centímetro que está de más. Vamos a colocar de nuevo. Y ahora aquí le voy a colocar la motita que acabamos de hacer de alambre.
giramos, le voy a dar la vuelta completa al poste. Aquí le vamos a dar 3 vueltas como al final de la anterior. 3 vueltas. Ahí están mis 3 vueltitas. Y ya podemos cortar esta parte del alambre. Igual como lo hicimos con las otras, este piquito que queda aquí, lo tenemos que hacer que complete la vuelta. Y este otro cachito que nos quedó de alambre nos va a servir como gancho. Lo que voy a hacer es aventarlo hacia conmigo, teniendo el frente del arete hacia conmigo. Y voy a agarrar la parte más gruesa que tengo en el mandril, que sería esta de aquí. Recuerda no hacerlo. Aquí sí voy a dejar pasar un poquito más de medio centímetro, como un dedo, que sería como 1 centímetro. Y le doy la vuelta completa. Pero ahí me quedo, no lo voy a completar más. Ahí me quedo. Y aquí, de donde termina el arete, voy a colocar este mandril de nuevo. Y le voy a dar la vuelta hacia afuera. Este pedacito que me quedó se lo podemos cortar porque ya está muy largo. Y listo. Estos aretitos los podemos dejar así, ya para que los uses, te los pongas. Muy importante que a esta parte con una lija le pases unas 4 o 5 veces con la lija. Esto va a ser para que no te vaya a raspar la oreja, pero puedes utilizarlos así ya. Hola, pues ya terminamos de hacer el arete. A mí me parece que quedó súper bonito. Está muy fácil. Espero que lo practiques. Mira, este fue el producto final del aretito. Aquí lo traigo yo. Si lo armas en otros colores, también se va a ver muy bonito. Espero que me mandes una foto. Gracias.